Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación. Capítulo 1. De aquí vengo. En Colombia nos acostumbramos a oír diariamente sobre casos de violencia contra la mujer. Solo hasta el 31 de mayo del 2025, la Defensoría del Pueblo registró más de 14.000 casos. Antioquia, Bogotá, Magdalena, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca, Boyacá, Bolívar y Santander son los departamentos que registraron mayor prevalencia de casos. Todos ellos son registrados en sistemas oficiales como el Instituto Nacional de Salud y reflejan la incidencia de feminicidios, delitos sexuales, trata de personas, entre otros, en los que mayormente se presentó violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué pasa con aquellos casos de violencia política? ¿Dónde quedan aquellos casos que no son registrados en sistemas oficiales, pero que representan para la mujer condiciones de inequidad y desigualdad? Está reconocido el papel de la mujer, pero pues como para ciertas tareas. Nosotros las mujeres sí somos capaces y podemos realizar muchas cosas. Las mujeres tienen que enfrentarse a ese triple peso y eso hace muchas veces que su voz no pueda ser escuchada. Y que tenemos mucho que aportar en esa construcción de paz. Con todas aquellas críticas que debemos hacer, los diferentes instrumentos internacionales acogidos por Colombia y nuestra normativa definen la participación política como un derecho de asociación que implica igualdad de condiciones, libertad de pensamiento y expresión, así como la ausencia de discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual, etnia, condición social o política. Por su parte, la violencia política es toda acción, conducta u omisión basada en razones políticas o ideológicas que busca limitar, anular o coartar el ejercicio de los derechos políticos de una persona o grupo. Esta forma de violencia a la que nos exponemos todas las mujeres cobra mayor relevancia en una sociedad que estigmatiza el pasado de quienes encontraron en la lucha armada un proyecto político. Haber hecho parte de un grupo insurgente como las FARC representa no solo la perpetuación de segregaciones sociales por ser mujeres, sino el señalamiento y persecución que pone en riesgo la vida e integridad de mujeres firmantes del Acuerdo de Paz del 2016, suscrito entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Así nace Rearmadas, desde las voces de mujeres quienes, tras haber empuñado las armas y dejado la lucha política desde las mismas, hoy luchan por mantenerse vivas, liderar procesos sociales en sus territorios, combatir estigmas, mitos y prejuicios, y, con dificultades, ante su choque con la sociedad civil en materia de género, cumplir con sus acuerdos como firmantes en una sociedad que las persigue por ser excombatientes y las reduce por ser mujeres. Hoy no están armadas, pero tienen que armarse para enfrentar todos esos prejuicios y todos esos estigmas. Hoy no están armadas, Hoy no están armadas, Pero combaten pero combaten el prejuicio. Yo solo quería apoyar una posible revolución. Es que el contexto de violencia en Colombia tampoco me deja más opciones. Tiros echa cualquiera. La palabra, el empoderamiento no lo tiene todo el mundo. Esta producción intenta desmitificar la vida guerrillera, hablar de la cotidianidad insurgente, de los cuerpos, del trabajo, de lo que conocemos como derechos sexuales y reproductivos, pero que para ellas siempre fueron parte de aquella microsociedad que construyeron y de la que fueron parte como mujeres políticas. mujeres políticas que, contrario a las narrativas que por años se han construido en nuestro país, encontraron en la insurgencia un proyecto de vida y se enfrentan tras 2016 a uno diferente, en condiciones difíciles para llevarlo a cabo. Para entender cómo llegaron a la guerrilla, es necesario comprender sus contextos, de qué territorios vienen, a qué realidades se enfrentaban y qué opciones tenían. Opciones, realidades y contextos que, tras años de su ingreso a las FARC, no han cambiado en gran parte del país. Económicamente, para brindarme una educación no había esa posibilidad. Él decía que nosotros no íbamos a salir a estudiar afuera porque después nos preparábamos y íbamos a ayudar al compañero que nos consiguieran. Hacía muchas cosas, trabajaba también pues porque ya estaba creciendo, no tenía para un par de zapatos. Aunque la ruralidad en Colombia representa más del 60% del territorio nacional y acoge al 31% de la población, las condiciones de vida en el campo colombiano no son fáciles. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en 2023 el 66% de los jóvenes rurales no asistían a instituciones educativas y el rezago escolar afectó al 65% de las mujeres rurales. Igualmente, en 2024, poco menos del 60% de víctimas de lesiones no fatales de causa externa fueron mujeres.
Esto sumado a la pobreza multidimensional existente en la ruralidad, sobre todo en hogares con jefatura por mujeres, hace que existan profundas brechas sociales en el campo colombiano, historia que ha permanecido en nuestro país y pareciera no acabar. Yo soy nacida en Florida Valle, pero me crié en una finca, una vereda que se llama Mategualda, que queda en la parte alta de Florida, como a hora y media de Florida Valle. Me crié con mis abuelitos porque pues mi mamá me tuvo muy joven a mi hermano y a mí, y ella pues, mi papá nunca le respondió y ella pues se asustó y se fue, los dejó con mis abuelitos. Y pues mis abuelitos ya estaban de mucha edad, ellos hicieron lo que pudieron por nosotros. Entonces, mis abuelitos pues tienen la responsabilidad de cuidar 3 nietos, 2 hombres y una mujer. Y yo me crecí como en ese ambiente de que mi abuelito pues le pegaba a mi abuelita, de que yo a muy corta edad lavaba, planchaba, cocinaba para mis hermanos. Mis hermanos pues eran los que trabajaban y no hacían nada más sino eso. Yo pues hacía muchas cosas, trabajaba también pues porque ya estaba creciendo, no tenía para un par de zapatos, ¿sí? Entonces, todo eso yo pienso que me llevó como a buscar otra salida. Dentro de las veredas cercanas donde yo vivía, yo miraba que a las mujeres las hacían como irse a convivir con otras personas y se quedaban como que criando hijos, haciendo de comer. Entonces, pues yo la verdad no me veía en un ámbito de eso. Terminé mi quinto de primaria en una escuelita. Mi vocación y mis padres pues siempre han sido gente campesina, muy humilde. Nunca nos faltó un techo, un plato de comida, pero pues económicamente para brindarme en una educación no había esa posibilidad. Tenía un papá, bueno, que yo lo tenga en 60 años, que ya murió. Él decía que nosotros no íbamos a salir a estudiar afuera porque después nos preparábamos y íbamos a ayudar al compañero que nos consiguiéramos. O sea, la gente en su ignorancia decía eso. Entonces, yo estudié nada más hasta quinto de primaria, yo no salí a estudiar porque tenía de la vereda, tenía que salir al pueblo, tener bachillerato. Estas profundas brechas y condiciones de exclusión hacen que muchas personas tomen el camino de las armas obligadas por las condiciones de vida, su contexto y entorno. El mismo contexto de violencia en el que ha vivido el campo colombiano también, pues empuja a que muchas mujeres y muchas niñas tomen este camino. Y se hace un ejercicio consciente en lo político ya dentro de la organización. Es que el contexto de violencia en Colombia tampoco me deja más opciones. Si yo estoy en el campo y mi papá fue asesinado, mi familia fue amenazada, o sea, es un ejercicio de supervivencia. Entonces, bueno, yo ingreso a las FARC a los 13 años por voluntad propia, pero sí digamos que de una u otra forma obligada pues por la pobreza en la que vivía, la miseria. Yo llegué aquí porque aquí me acogieron, porque aquí está mi familia, porque este es mi contexto de familia. Con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, se dijo que llegaría la paz estable y duradera, paz que no se consigue por el no accionar de las armas, ya que supone cambios en las condiciones estructurales para la dignidad de las personas. La guerrilla la reclutó como a todos los niños. Las mujeres han sido el blanco preferido de esa terrible táctica de guerra, pero no han sido las únicas. Previo a la firma, históricamente el Estado colombiano ha utilizado diferentes medios de comunicación tradicionales como política de guerra con el fin de desprestigiar la insurgencia, de acusar y culpar a las FARC-EP como los principales causantes de las problemáticas políticas, sociales y económicas del país. Pero detrás del ingreso a esta guerrilla por parte de quienes dan vida a este podcast existen unas convicciones políticas. Como muestra de ello, en las FARC existieron los internacionalistas, personas provenientes de otros países quienes ante las desigualdades del mundo y un deseo de transformación buscaron en la lucha armada un proyecto político. Pues aunque podemos decir que Europa no es América Latina en términos de niveles de vida, sí hay que hacer una revolución porque pues la sociedad, la estructura social no funciona, no aporta realmente el buen vivir en términos emocionales, vamos a decir, aun cuando la mayoría de la gente sí tiene esos mínimos sociales que a veces no encontramos aquí. Mujeres que, como Amanda, por ejemplo, como Tanya, como otras compañeras que vienen desde las ciudades, que tienen una formación y que deciden de manera consciente ingresar porque consideran que ahí está pues también la materialización de esos ideales políticos que se tienen. Siendo educadora especial,
y trabajando con personas en situación de calle desde hace varios años en Francia. Y en ese mi papel era pues de apoyar a las franjas de la población más pobres, pero apoyar a qué? Apoyar solamente a mantener la cabeza fuera del agua para no hundirse del todo, pero en final eso no era una respuesta funcional a una sociedad que de verdad funcione mejor. Entonces en eso decidí dejar de hacer trabajo social con esa pregunta o esa inquietud es que qué estoy haciendo aquí en términos de cambio real de sociedad. Bueno, hago todo un análisis, una reflexión alrededor de con quién en Francia y cómo empiezo y o sea, con quién me junto y no encontraba una organización, un grupo de gente que realmente está en un camino lo suficientemente significativo. Entonces empezó a mirar y en el mundo, porque al final eso no es una historia de país, sino de revolución mundial, de cambio de estructura mundial, pues América Latina. Y en América Latina pues eran los años, empezando 2000, etcétera, y lo que sonaba era Chiapas, entonces me fui a buscar en los zapatistas y donde los zapatistas no encontré lo que estaba buscando. Y ahí encontré una persona que conocía la situación colombiana. Estábamos en pleno proceso de paz del Caguán y decidimos ir a hablar con las FARC en el Caguán. Pero yo llego en Colombia, o sea, yo no llegué en Colombia, no alcancé porque el Caguán se acabó justo en el momento que iba a viajar. Entonces empezamos. Llego en América Latina y llego a hacer solidaridad con organizaciones sociales en todo el continente, organizaciones beligerantes en general, a los piqueteros, a los pelados de la guerra del gas en Bolivia, a la gente de Ecuador, etcétera, y muchos campamentos de solidaridad con Colombia, porque el objetivo seguía siendo tomar contacto con las FARC y ver en qué podíamos ayudar. Y así, desde sus diferentes contextos, las protagonistas de Rearmadas iniciaron un proyecto político en la Revolución Armada, algunas por clara convicción desde el inicio y otras tantas ante la nula existencia de otros caminos. Pero ante la política de guerra se ha buscado y logrado deshumanizar a quienes se encontraban en la insurgencia, desexualizar y por lo tanto despolitizar a las mujeres guerrilleras, de mitificar la guerra con sus formas y de mentir incontables veces sobre la vida guerrillera y sus objetivos políticos. En su voz, ellas buscaron ingresar a la guerrilla, buscando caminos de lucha y cambio de esa sociedad, realidad y contexto en el que crecieron. En ese tiempo estaban con el tema de zona de extensión, estaba el presidente Andrés Pastrana, y pues yo miraba que las FARC se movilizaban en vehículos, miraba como ese grupo de personas unidas, es donde tomé la decisión y pedí el ingreso. No me querían ingresar porque pues yo era muy niña, no tenía sino 12 años de edad y no querían llevarme. Entonces, pues yo les solicité muchas veces que yo me quería ir, que yo quería otro futuro para mí, que yo no quería quedarme por ahí. Entonces, a lo último, un reemplazante de frente en ese tiempo, hablé directamente con él y bueno, me reclutó y fue pues donde ingresé a las FARC. Yo miraba a los que pasaban la guerrilla, yo decía, llegaban a la casa, nos dejaban remesa, hablaban del pueblo, hablaban de igualdad. Yo dije, bueno, o sea, nos dan comida, imagínense la comida que necesitamos, comida, que la comida, la alimentación es fundamental. Yo decía, no, yo me quiero ir con ellos, o sea, yo quiero cambiar de vida. Entonces hablaba mucho con ellos, a pesar de mi corta edad, yo le preguntaba cómo era allá. Me decían, no, mira, acá se sufre, acá se goza, acá pues hay igualdad, acá luchamos por un pueblo, porque las personas no aguanten hambre. Entonces yo decidí ingresar, o sea, pedí el ingreso, me dijeron no porque eres muy niña, ¿sí? Ingresamos personas de 15 años para arriba, entonces insistí mucho, entonces yo me acuerdo tanto que llega el momento en que digo, no, si ustedes no me llevan, me voy para la ciudad y pues no sé lo que pase conmigo en la ciudad, o me llevan, ¿sí? Entonces decidieron ingresarme a los 13 años, pues una niña, recuerdo que era súper pues delgadita. Yo solo quería apoyar una posible revolución. Y así en esas búsquedas nos duró un año y tuvimos mucha suerte porque hay gente que buscó toda la vida y no consiguió hasta siendo colombianos.
tuvimos un primer contacto con una persona de las FARC que nos invitó a un encuentro y de ahí nos quedamos. Y fue algo como muy natural, vamos a decir. Eso fue mi llegada. Pero la lucha armada en Colombia no puede ser idealizada, tampoco estigmatizada, pues para nuestras protagonistas, esa lucha fue su proyecto político y su familia. Sentí que esa era un espacio familiar, un espacio de protección, un espacio seguro, entonces decidí quedarme. Sí, ese tipo de cosas, pues porque tampoco podemos idealizar tanto pues el ejercicio de ingreso. Yo creo que allí en el camino sí muchas compañeras también comprenden el proyecto político, deciden trabajarlo, pero como les dije ahorita, pues no todas, tampoco encuentro mujeres que estuvieron ahí y compañeros que estuvieron allí, pues porque esa se convirtió en su familia. Rearmadas busca conocer desde los relatos de sus protagonistas la lucha política desde las armas y la lucha política sin ellas. Ellas, quienes dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz, hoy tienen que armarse para enfrentar todos los prejuicios y estigmas que la sociedad les impone. Este podcast, apoyado por Fondo Lunaria bajo el proyecto Acuerpando Mis Derechos, busca ser también un canal de denuncia de mujeres quienes, desde sus territorios, apuestan a la paz en condiciones de persecución y hostigamiento. Desde las armas lucharon y tras dejarlas se enfrentan a una realidad diferente que las hace luchar contra la precariedad económica, política y sobre todo moral de una sociedad que las observa y les impone los estigmas correspondientes a la triple carga que llevan a su espalda: ser mujeres, excombatientes y lideresas sociales. Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación.